Muy bien, muy buenas tardes. Empezamos oficialmente este webinar. Les habla Luis Carlos Chaquea desde Bogotá, Colombia. Bienvenidos a Webinars Interlat con el aval académico de la Universidad Pontificia Bolivariana, la Universidad Latina de Costa Rica, la Universidad Casa Grande de Ecuador, Interlat.co, Escuela Latinoamericana de Negocios en Internet, que cumplimos 10 años de estar promoviendo el conocimiento en digital para la comunidad latinoamericana en español. Estos webinars son retransmitidos o transmitidos igualmente en directo por Radio Digital América por voz y luego también son retransmitidos en la grilla de conocimiento digital de radiodigitalamerica.com. Nuestra agenda del día, tendremos un concurso, el cual nos dirá hoy Camila de qué se trata. Luego hablaremos de la conferencia del día de hoy, 8 consejos para el correcto manejo de crisis en redes sociales, con el señor Héctor Nicolás Suero. Héctor Nicolás Suero es coordinador de la unidad de ciberpolítica del OPD Funglode, www.opd.org.do, creador de la base de datos de monitoreo para redes sociales Social Pool y cofundador de la agencia freelance para proyectos de innovación en tecnología web Evolutive, www.evolutivedr.com en República Dominicana. Héctor Nicolás Suero es docente principal del diplomado del Social Media y del curso especializado Profundización en Social Media, de cual hoy nos va a hablar con el tema 8 consejos para el correcto manejo de crisis en redes sociales. Héctor Nicolás, tienes la palabra y esperamos crecer mucho con tu conocimiento. Muchas gracias, Luis Carlos. Gracias a todas las personas que nos están en contacto con nosotros en toda América Latina. Gracias a la Universidad Pontificia Bolivariana y a todas las iniciativas de Interlat. En esta tarde de hoy vamos a estar viendo 8 consejos para el correcto manejo de crisis en redes sociales. Es un tema bastante amplio, bastante complejo, que requiere una comprensión bastante profunda, no únicamente en el aspecto de las redes sociales, sino en todo lo que tiene que ver con la comunicación, tanto corporativa como a nivel comercial y en todo el ámbito de lo que es tener una comunicación de doble vía, de responder y de satisfacer las necesidades de los consumidores en distintos entornos. Y además de esto, tener bien claro lo que implica tener un control de la comunicación, un control del mensaje y cómo manejar todo esto que muchas empresas y organizaciones conocen como crisis. En esta tarde vamos a estar viendo algunas temáticas importantes sobre este tema a modo de reflexión y de consejo, porque hay toda, digamos, una amalgama de materias y de aspectos que hay que considerar cuando hablamos de crisis a nivel de la gestión de la misma y de la comunicación en todo el sentido de la palabra. En todo el mundo, más del 95% de las empresas en algún momento de su ciclo de vida tienen alguna situación que pone en juego la reputación de esta empresa. En el caso de empresas que están en redes sociales, su reputación digital, y de alguna manera u otra, una mínima parte de estas empresas tienen una estrategia bien definida para el manejo y gestión de esta crisis. De esto depende, del correcto manejo de la misma, depende cómo se mantenga esta reputación y cómo la empresa pueda seguir ofreciendo sus productos y servicios y sus marcas como una verdadera promesa frente a sus consumidores y frente a la opinión pública. Vamos a ver una breve introducción, la diferencia que hay entre el cliente offline y el cliente online en función de la gestión de crisis. Vamos a ver lo que es concepto de crisis y control de mensaje, que no es lo mismo, porque muchas personas piensan que de alguna manera hay una crisis en un momento determinado, pero no necesariamente
sino que la organización debe, a través de sus canales digitales, establecer un control de ese mensaje para que no se convierta entonces en una crisis o en algo que afecte de alguna u otra manera o empeore la situación. Crisis en social media, ¿quién la produce? ¿Cuáles son los principales enemigos de las marcas en digital? O sea, ¿quiénes son los principales, a veces terroristas digitales, como yo le llamo, los principales Al-Qaedas que afectan y agreden a veces las marcas, las empresas? Vamos a ver el centro de esta conferencia, que son 8 consejos prácticos para gestionar la crisis de forma correcta y algunos tips adicionales que vamos a ver también a continuación. Warren Buffett, un hombre muy respetado en el mundo de los negocios, ha sido en ocasiones el hombre más rico de Estados Unidos y del mundo, dijo que toma 20 años construir la reputación de una empresa, de una marca, y toma solamente 5 minutos arruinarla. Así que si piensas de forma detenida lo que esto significa, haría las cosas de una forma distinta. Es decir, a modo de reflexión, cuando salimos al mundo digital, debemos de tomar en cuenta y tener en consideración que se trata de algo que en donde nosotros ponemos ya la imagen de la empresa y todo lo que esto implica, y ya esta imagen no nos pertenece a nosotros, sino que es algo público. Nosotros podemos controlar la identidad corporativa, podemos controlar una serie de aspectos, pero ya el dueño de esa imagen o la percepción que se crea a partir de nuestra identidad ya es de control público, es de dominio público y por eso se convierte en ocasiones lo que la gente dice sobre eso en opinión pública. Entonces, por eso es muy importante establecer, reflexionar sobre el tema de la crisis, porque más que reaccionar, hay que ser bastante proactivo para que nosotros podamos tener las herramientas adecuadas de forma mucho más efectiva para salir a hacerle frente cuando se produzca o se desencadene algún tipo de eventualidad. El cliente online y el cliente offline son muy distintos en lo que se refiere al manejo de la crisis en los medios de interacción social digitales. Cuando nosotros vemos que en el pasado era muy fácil que una empresa saliera a dar declaraciones respecto a una insatisfacción de un cliente o frente a algún tipo de queja o reclamo. La empresa podía tomarse un tiempo, preparar una nota de prensa, reunir a un equipo de crisis o la gente que maneja las relaciones públicas, etcétera, y podía hacerlo de una manera mucho más flexible. Sin embargo, hoy en día la viralización de los contenidos en Internet y en las redes sociales hace y requiere de que las acciones sean mucho más proactivas, mucho más organizadas y mucho mejor planificadas. Porque en unos breves instantes algo puede hacerse viral y destrozar de una forma mucho más acelerada, como decía Buffett, de una forma mucho más rápida y mucho más acelerada puede afectar la reputación digital de una empresa o de una marca. Así que el cliente online es mucho más exigente, tiene más información, tiene una serie de elementos, una serie de recursos que le permiten afectar o tener un impacto, así como lo puede hacer de forma positiva, también de manera muy negativa puede también afectar la reputación de una marca en un momento determinado. Y por eso es importante que cuando nosotros salimos al espectro digital tengamos en cuenta la diferencia que hay entre esto. De hecho, el cliente que está fuera de línea, fuera de Internet, en algún momento también es influido ahora mismo actualmente por personas que sí están conectadas a la red, que tienen información y que tienen la capacidad de amplificarla. Entonces, es importante entender el contraste que hay entre una cosa y la otra para tener las herramientas de accionar correctamente en lo que tiene que ver con las redes sociales. El efecto Streisand es
Un fenómeno interesante que se produjo a raíz de la publicación de una fotografía eh, de una propiedad de la famosa cantante y actriz estadounidense. Eh, Hubo un fotógrafo que publicó unas vistas aéreas de unas propiedades en el sur de California en el año 2003 y mostraban, entre otras cosas, la vivienda de esta actriz y cantante, Barbara Streisand. Y lo que sucedió en ese entonces, donde no había una popularidad como ahora y una penetración tan amplia de plataformas de redes sociales, fue que esta señora trató de hacer una demanda porque vio que una de esas fotos que mostraban la vista aérea de su propiedad había sido publicada en una revista digital y ella puso una demanda al fotógrafo y solicitó una compensación de unos 50 millones de dólares. Y lo que ella establecía era que se había producido una violación de su derecho de privacidad, lo cual avivó de alguna manera el interés por la fotografía que había sido publicada y provocó toda una viralidad de curiosos que accedieron a la página web y esto tuvo una repercusión mediática impresionante. Entonces, el intento de Streisand de producir una censura, en lugar de evitar o de apagar la llama, ese fuego que se encendió por esto que ella entendía que era una violación a su privacidad, lo que hizo fue que avivó el escándalo y produjo este fenómeno que muchos especialistas hoy llaman el efecto Streisand, que es lo que muchas marcas o muchos productos, a veces hay empresas que tratan con acciones a veces equivocadas, tratan de apagar o de producir un efecto para neutralizar algo que ellos entienden que está afectando su marca y esas acciones en lugar de producir ese efecto de neutralización lo que hace es avivarlo. Entonces la pregunta que debemos hacernos nosotros, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la forma o cuáles son los mecanismos que debemos utilizar hoy para gestionar correctamente las crisis en las redes sociales o para tener un control del mensaje, para tener un control más adecuado de la comunicación? Vamos a ver a continuación algunas cosas importantes. El concepto de crisis es importante que lo entendamos porque no todo lo que en algún momento tiende a afectar nuestra marca, nuestros productos, nuestra presencia en digital es una crisis. Muchas veces un cliente insatisfecho responde o hace un reclamo determinado, algún troll o alguna persona con intención de molestar se burla de nuestra marca, se burla de nuestra empresa, se crean memes, se crean contenidos que pueden ridiculizar nuestra presencia en Internet, pero no necesariamente esto es una crisis. Lo que debe de tener la empresa es tener mecanismos que le permitan comunicar de forma adecuada cuáles son los valores que esa marca quiere transmitir y y hacerlo de forma permanente, hacerlo de forma incisiva, sin violentar a nadie, pero sí debe ser claro en cuáles son los valores que quiere proyectar para concentrarse en eso. No todo lo que tiende a afectar, no todo lo que resulta como una una amenaza o que ridiculiza de alguna manera lo que nosotros estamos haciendo es una crisis en redes sociales. Las crisis en redes sociales y el manejo, el concepto de crisis es algo mucho más profundo, es algo que ya vulnera de forma profunda y antes de producirse entonces eso, lo que se debe de producir a través de los equipos de estrategia y de comunicación es tener un control correcto y adecuado de esto para que nosotros entonces podamos eh, aprovechar estas situaciones y no impedir de que esto se convierta en algo que se salga de control. Entonces es importante tener claro el concepto de crisis y lo que es el control del mensaje
o de lo que nosotros necesitamos comunicar a través de los medios de interacción social en digital. ¿Quién produce la crisis? Hay crisis que se producen de manera interna, a veces por errores que cometemos, errores, por ejemplo, que cometen las personas que postean los contenidos, etcétera. Y por eso es muy importante, para evitar esto, tener buenos mecanismos, buena organización, tener bien claro lo que se va a hacer, no eh, delegar responsabilidades de forma abrupta, sino tenerlo todo bien planificado, de manera que nosotros podamos aprovechar nuestra estrategia y comunicar de forma clara y precisa lo que necesitamos. Hay muchas razones internas que se pueden generar y que pueden detonar en una crisis. Por ejemplo, hay informaciones que salen a veces de la misma empresa o de la misma organización que tienen un impacto negativo y que luego sale a relucir, y esto pasa en todos los ámbitos, pasa en el ámbito comercial, pasa en la política, puede pasar en muchos aspectos. Por ejemplo, ahora tenemos el caso de los Panama Papers, donde hay involucrado una cantidad de empresas, de actores políticos, de individuos de muchos países, y esto también ha tenido una repercusión en las redes sociales. Eso es una crisis. Y es una crisis supranacional donde hay involucrado una serie de aspectos. Pero imagínense que eso fuese solamente involucrar a una sola organización o a una sola empresa. Hay razones internas que pueden producir, hay filtros, hay errores, hay muchas cosas que se pueden producir, y hay también causas externas que son muy comunes, que la empresa o la organización debe estar lista con una estrategia, porque no hay forma en cómo nosotros podamos evitar necesariamente que se produzca la crisis, pero sí podemos, a través de mecanismos de control, a través de una estrategia para darle respuesta a esa crisis, nosotros sí podemos tener un control del mensaje y podemos tener un manejo correcto y adecuado de la crisis que nos permita mantener a flote la reputación pública, la reputación digital, y que la empresa no sea afectada. Los principales enemigos de, de nuestra reputación digital, hay haters, hay trolls, spammers, hay memes, hay clientes insatisfechos, hay una serie de amenazas y de enemigos que están ahí, como los alcaedas, como los terroristas de nuestra marca digital, y que pueden de alguna manera u otra afectarnos. Entonces, ¿qué nosotros debemos hacer en este sentido? Entonces, debemos tener un conocimiento claro de todo esto. Debemos de identificar bien cuáles son estas amenazas, tenerlas bien programadas en nuestra estrategia digital y saber entonces cuando acciones que producen riesgo, que pueden producir crisis, vienen y nos afectan. Entonces tener la manera en cómo nosotros podemos reaccionar, pero no bajo un esquema reactivo necesariamente, sino de forma proactiva. No podemos evitar la crisis, pero sí podemos, a través de la prevención y acción, que la misma se vuelva un problema inmanejable. Nosotros no podemos evitar que esto ocurra, pero sí podemos prevenir con la planificación que se vuelva un problema que nosotros no podamos manejar, que se salga de nuestro control y que se salga de nuestro esquema de acciones. Una crisis puede ser muy costosa para una empresa. Usted puede tener un ritmo de trabajo determinado dentro de la organización, y de repente una crisis puede llevar una organización, una empresa a la quiebra. Y por eso es muy importante que el manejo de la crisis y la gestión de la misma en digital sea parte de toda una estrategia comunicacional, y sea parte también de las acciones que nosotros planificamos, así como lo hacemos para cada pieza de contenido que posteamos en las redes sociales, para cada tipo o formato. Debemos de también establecer de esa misma forma
como parte de la estrategia, la parte de manejo y gestión de la crisis. 8 consejos para el correcto manejo de crisis. Posiblemente estos no sean los únicos consejos, porque hay mucha profundidad, hay muchos aspectos y muchas variables que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de crisis a nivel comunicacional, a nivel de las redes sociales. Sin embargo, estos son algunas de los tips o consejos que nosotros podemos tomar en cuenta, en consideración, y que nos deben de llevar a la reflexión en todo lo que tiene que ver con la dimensión digital y cómo nosotros podemos de alguna manera tomarlos en cuenta cuando estamos planificando una estrategia de redes sociales. Número 1, debemos establecer las expectativas correctas. Y cuando hablamos de expectativas correctas, tiene que ver con todo lo que implica nuestra operatividad en el mundo digital. Ahora mismo, por ejemplo, la NFL va a hacer una transmisión de los juegos de fútbol a través de Twitter. Hizo un acuerdo con Twitter para hacer streaming y presentar los juegos de fútbol americano en tiempo real. Pero ¿qué pasaría si esta organización, luego de haber eh, publicado esto como un anuncio, y todos los fans y seguidores de este deporte saben que pueden acceder a través de la app de Twitter o pueden acceder a través del portal de Twitter y darle seguimiento en tiempo real al juego? ¿Qué pasaría si hay un colapso en la plataforma digital? Si el juego se ve bastante lento, no pueden darle seguimiento bien al juego. ¿Qué pasaría si esta promesa se ve alterada por una falla técnica o porque no se produjo una planificación correcta? Muchas empresas entran en situación de crisis y no pueden manejarla de forma adecuada porque le hacen promesas a los clientes que ellos no pueden responder, que no tienen las plataformas correctas, no tienen los mecanismos para responder adecuadamente. Entonces, cuando vamos a manejar crisis, debemos de ser bastante coherentes en lo que nosotros prometemos como marca, como producto, como empresa, como organización, y las expectativas entonces que nosotros estamos poniendo en la mente de los consumidores y aquellos que van a consumir nuestros productos y servicios. Es muy importante, es vital que se establezcan las expectativas correctas. Es importante que nosotros seamos expertos en el manejo de crisis y control de mensajes, pero más importante aún es que seamos expertos en la prevención de esta crisis. Así que, sin embargo, cuando ya se produce este colapso, entonces debemos de tratar de, en función de esa falla que se ha producido, tratar de buscar la manera de ser lo suficientemente transparentes y producir un arreglo a ese daño, compensando de alguna manera y tratando de buscar la manera en cómo nuestros espectadores, nuestros clientes, nuestros prospectos y el público en general reciba una compensación adecuada por nosotros haber establecido expectativas posiblemente que no se ajustaban a lo que la gente estaba esperando. Número 2, al momento de producirse la crisis hay que escuchar y estar siempre presente. No es una opción para ninguna marca, para ninguna iniciativa en digital, salir huyendo o esperar que las cosas se diluyan o que el tiempo pase o que venga el Chapulín Colorado y nos salve con su astucia. Debemos de escuchar, debemos de, para esa escucha, utilizar herramientas de social media listening, de monitoreo en redes sociales y buscar la manera de estar ahí presentes, de estar siempre atentos, porque no hay nada más, no hay algo que empeore más una crisis en redes sociales
que la marca esté ausente o que la empresa esté ausente. Mientras la acaban, mientras dicen todas las cosas que digan de ella, siempre debe de haber una forma, deben de haber mecanismos, no de responder todas las preguntas o de darle respuesta a cada tweet o a cada post de haters o de personas que aprovechan a veces hashtags o todo este mar de viralización y lo aprovechan para afectar la marca. Hay que entender también que hay competidores que de alguna manera le sacan provecho a cuando hay crisis y cuando una marca es afectada por una crisis determinada. Por ejemplo, han ocurrido, por ejemplo, caídas de plataformas como Twitter o como o como WhatsApp, en los que hay competidores o incluso aplicaciones emergentes que le han sacado mucho provecho a estas crisis. Sin embargo, lo más importante es escuchar y estar siempre presente. Esta escucha no es solamente de estar ahí escuchando, sino de medir, de tener métricas que nos permitan identificar el flujo de interacciones que hablan a favor, en contra, y de toda la conversación en digital que se está produciendo en torno a, a ese fenómeno que está ocurriendo en ese momento. Por lo tanto, es muy importante estar presente en todo lo que tiene que ver con el proceso, desde que inicia, desde que se detecta la amenaza o ya la transmutación de una simple amenaza a una crisis, hasta que ya finaliza todo el proceso. Número 3, y sería lo principal que se debe de hacer si existe o si hay la posibilidad de que contemos con esto, reunir al gabinete de crisis o al equipo de gestión de comunicación, al equipo de crisis en sentido general. Una cosa muy importante en la gestión de crisis en redes sociales es que el Crisis Management Team o el equipo de gestión de crisis debe ser un equipo cercano, un equipo posiblemente, o lo más recomendable es que esté ahí en la oficina, que esté eh, en la oficina o que esté cercano. ¿Por qué razón? Porque si tienes contratado a personas para cuando se genere una crisis o cuando se genere un problema de imagen pública en las redes sociales y ese equipo no puede cohesionar ni puede dar respuesta de forma oportuna, entonces eso va a producir un problema mayor. Es importante que este equipo de gestión de crisis, que debe ser muy cercano y debe ser parte de la estrategia de gestión de crisis, debe ser un equipo multidisciplinario que involucre tanto el departamento de gestión humana, relaciones públicas, marketing, inclusive departamento legal. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos en el manejo de crisis que no dependen solamente de un community manager, no dependen únicamente de una persona, sino de todo un equipo multidisciplinario. Hay aspectos legales que hay que considerar, hay temas que tienen que ver con gestión humana, con recursos humanos, hay elementos que tienen que ver con relaciones públicas y todo esto debe de ser tomado en cuenta. Lo ideal sería que este gabinete de crisis o este equipo o este team de manejo, de gestión de crisis, que a veces en algunas organizaciones se crean comités especializados para esto, aparte de todo lo que tiene que ver con el manejo de la comunicación y de las relaciones públicas. Lo ideal sería que cada uno de esos especialistas o los que conforman este equipo también hayan trabajado desde un principio en toda la planificación y en todo lo que tuvo que ver con la estrategia comunicacional de la organización. De hecho, el aporte de cada uno de estos miembros debería ser considerado al momento de diseñar, de revisar y de mejorar el protocolo de manejo de crisis. Otro aspecto fundamental, como cuarto consejo, es la transparencia. La transparencia
es muy importante porque muchas marcas o muchas figuras públicas son poco transparentes y esto lo que hace es que en lugar de que se produzca un control del mensaje en un momento determinado, esto puede desencadenar en una crisis muy profunda. Y hay muchos ejemplos de eso. En lo que tiene que ver con la transparencia, por ejemplo, hay personas que dicen, hacen una publicación de un tweet o de un post en redes sociales o suben una foto y luego que se genera el escándalo porque el contenido era inadecuado o amenazaba a alguien o tenía que ver con algo que luego la persona lo puso sin pensarlo o lo envió por error. Luego de esto tratan de borrar, el tweet o el post que produjeron. Dicen que hackearon la cuenta o dicen que el community manager se quedó con los accesos de la cuenta, entre otras cosas. Hemos visto muchos casos y ya cuando salen a relucir estas excusas, ya la gente está un poco condicionada con la famosa excusa de que me hackearon o que como pasó ahora en las recientes elecciones en Argentina, que la community manager de la Casa Rosada tenía el control todavía de las cuentas de redes sociales, a pesar de que el gobierno, de que se había ya dado un cambio de gobierno. Muchas de estas cosas ocurren y lo más importante para las marcas es la transparencia. No significa con transparencia de que vamos a abrir las oficinas y que vamos a mostrar todo lo que hay al 100% y que la gente va a saber todo desde la A hasta la Z. No se trata de eso, se trata de decir la verdad de una forma coherente, de que no se vea que hay ninguna trampa detrás de todo esto, de mostrar que somos humanos, que podemos equivocarnos, que hay una forma de arreglar las cosas. Y lo más importante en esta transparencia, y es lo que debe de estar contemplado desde una estrategia, y por eso siempre nos enfocaremos en la parte de la prevención, porque es lo que corresponde en lo que tiene que ver con las estrategias comunicacionales en redes sociales, es que no seamos reactivos ante cualquier tipo de amenaza, sino completamente proactivos. Entonces la transparencia es muy importante. No tratemos de tapar algo que luego desencadene algo peor. Debemos de tratar de mostrarnos lo más transparente posibles en base a la coherencia y en base a reflejar valores de lo que nosotros queremos proyectar como organización, como empresa, como marca o como iniciativa en digital. Es mejor tomarse un día redactando los 140 caracteres más perfectos que tomarse un segundo en eliminar algo que ya trascendió, algo que ya trascendió y debemos afrontar. Es importante que nosotros pensemos bien los contenidos que, que estamos redactando, por eso es importante la transparencia, en lugar de luego eliminar algo y que ya trascendió y que debemos afrontar. Es importante afrontarlo, si ya ocurrió afrontarlo con transparencia y ojalá que en medio de esta transparencia esté también el hecho de que nosotros tengamos los mecanismos para responder de forma adecuada. Número 5, responde amablemente, aunque pareciese algo lógico, pero se han dado muchos casos en donde hay gestores de comunidades en redes sociales, community managers, que si bien es cierto, están ahí para agregarle valor a la organización y agregarle valor a la marca, a la empresa y establecer una comunicación de doble vía entre los prospectos, usuarios y la comunidad en digital y la organización, muchas veces se dejan provocar, responden a título personal aún desde perfiles institucionales y organizacionales y no dan una respuesta amable.
¿Qué pasa cuando esto ocurre? Que todo se sale de control y no hay nada peor que ofender a un cliente, a una persona que está pidiendo una respuesta y que en lugar de recibir una respuesta afable, agradable y que responda con la ética de negocios, que este cliente se sienta agredido. Es muy importante que dentro de todo el protocolo para darle seguimiento a los clientes, y ya en esto tiene mucho que ver toda la gestión de todo lo que es el CRM social o el Customer Relationship Management, que es la gestión de clientes a través de los medios digitales. Es muy importante que dentro de toda la estrategia esté también contemplado todo lo que tiene que ver con scripts, con guiones que te permitan responder de forma precisa a cada cuestionamiento, a cada tipo de pregunta, a cada formulación de queja. Es importante que se responda amablemente y que nunca se pierda el control. Es importante mantener todo un esquema, toda una cultura de inteligencia emocional en redes sociales que te permita a ti responder de forma afable, de forma amable, cortés, cordial, y que siempre el cliente, que siempre la audiencia se sienta halagada y se sienta con un trato preferencial. Hoy en día en las redes sociales hay que ser muy cuidadoso con este tipo de interacción. En una ocasión, desde una cuenta de la presidencia de la República Dominicana, hace unos años, una community manager respondió a unos periodistas como si ella estuviese respondiendo desde una cuenta, desde su cuenta personal. Estaban los periodistas haciendo unos reclamos de por qué no se le permitía acceder a unas notas de prensa y unos contenidos de unas declaraciones. Y esa persona, ante las ofensas de algunos periodistas, reaccionó peor, reaccionó de forma explosiva, y esto fue un escándalo que duró varios días en apagarse en toda la prensa nacional de República Dominicana. Y por eso es importante que quien está respondiendo de forma directa y quien está en contacto desde la organización, pero quien representa a la empresa en digital, debe ser amable y debe seguir el protocolo y seguir los scripts y los guiones y apegarse solamente a ellos y no salirse, no contestar nunca a título personal. Número 6, identifica los usuarios agitadores. Muchas veces las crisis en redes sociales no la provoca una masa crítica de personas, sino que hay un grupo muy pequeño de agitadores que son los que mantienen viva la llama y que mantienen siempre el fuego. Y están agitando, a veces son troles, a veces son usuarios que están tan ofendidos con una marca o están tan insatisfechos que se proponen acabar con la reputación digital de un producto o de una marca o de una empresa. Por eso es importante que sean identificados, que a través del monitoreo en social media se pueda identificar en el momento de la crisis. Y por eso es importante que haya un equipo multidisciplinario manejando todo esto, no solamente aquellos que están dando respuesta, sino aquellos que están implementando esta estrategia de manejo de crisis para que todo esto se pueda producir una reacción correcta y estos agitadores puedan ser opacados. Hay muchas formas en cómo se le puede responder, hay muchos mecanismos que se pueden implementar, pero todo va a depender mucho de cuál sea la naturaleza de la crisis, todo va a depender mucho de cuál sea el contexto, porque esto varía demasiado. O sea, hay muchos aspectos que considerar, hay muchas variables en juego que hay que tomar en cuenta, por lo que una vez identificados estos agitadores, uno pudiera entonces determinar qué tipo de acción es la más adecuada para apagar esta llama o apagar esta crisis que a veces unos pocos son las que las están motorizando y las que la mantienen viva en todo este proceso. Número 7, la ejecución y el seguimiento de la estrategia comunicacional en todo lo que tiene que ver con la crisis
es muy importante. De hecho, en esta ejecución y seguimiento hay una serie de lecciones que toda organización debe de aprender, así como se dan casos a veces que no son tan comunes en una organización. Es importante eh, ejecutar y seguir al pie de la letra. No es bueno improvisar. Si se produjo una crisis y no hay ningún protocolo, no hay ningún plan ni ninguna estrategia, entonces debe de crearse, entonces, en ese momento, de forma rápida y ágil, debe entonces de crearse entonces una estrategia rápida o improvisada, pero que permita darle respuesta a esto que está ocurriendo. Y la ejecución de esto y el seguimiento de lo que ya se ha establecido, aunque sea en un cuarto de reuniones rápido, para ver qué se va a hacer, es importante. En todo este proceso, el monitoreo es algo transversal que va a ser necesario tomarlo en cuenta, porque no se puede tomar decisión certera sin que haya un conocimiento de cuáles son los elementos que están produciendo mayor influencia, que están incidiendo más, cuáles son los mensajes que están generando mayor distorsión o mayor daño a la marca. Y por eso es vital que se pueda monitorear esto bien y que se pueda obtener el conocimiento que se necesita para tomar acciones precisas y establecer, fijar el mensaje que se quiere comunicar por encima del mensaje que está siendo ofensivo y que está agrediendo nuestra reputación digital. Por último, hay que tener conciencia de que no podrás complacer a todos. Toda marca, todo producto en digital, toda estrategia, si bien es cierto, debe de tratar de entender que el cliente es el rey, debe de saber que el cliente no es el que reina. Toda marca, todo negocio, todo producto, toda empresa que da servicios y que tiene de alguna manera comunicación a través de las redes sociales debe de saber que no podrá complacer a todo el mundo, que habrá algún momento en el que el target o el tipo de servicio que tú estás ofreciendo tiene una serie de fronteras que está bien delimitado. Por ejemplo, si yo soy una compañía telefónica y no tengo la capacidad de ofrecer conexión 4G para Internet, entonces yo no puedo crear expectativas incorrectas, sino un mensaje claro que mi publicidad no sea una publicidad engañosa, sino una publicidad correcta, de manera que al momento de que haya un cliente que diga, bueno, pero la Telefónica B sí me da este servicio, pero la Telefónica A que tú no lo haces, entonces que tú sepas que dentro de tu plan de servicio, dentro de toda tu publicidad, dentro de todo tu esquema de lo que tú ofreces como marca o como producto, como empresa, no está contemplado esto. Si tienes limitaciones, si aún seas la mejor empresa del mundo, debes de saber de que no podrás complacer a todos, de que la crisis es inevitable, que lo que sí puedes controlar es establecer estrategias de comunicación que contemplen la gestión de crisis, que contemplen este tipo de eventualidad que le ocurre a más del 95% de las empresas en algún momento y que algunas son por el tipo de exposición que tienen a los medios sociales, son atacadas o son vulneradas en algún momento determinado. Por lo tanto, dentro de todos los activos y dentro de todo lo que tiene que ver con la organización, la estrategia de gestión de crisis debe ser algo 1A, debe ser algo que debe de estar ahí para que nosotros no estemos solamente improvisando cuando se presenta una amenaza que afecta la integridad y la reputación de nosotros como empresa, sino que estemos preparados, que estemos seguros, que sepamos cómo vamos entonces a reaccionar. Desconozco la clave del éxito, pero sí la clave del fracaso,
querer caerle bien a todo el mundo. Una clave, un quote de Andy Gilman, él decía, el secreto del management no es lo bueno versus lo malo, es prevenir lo malo de lo peor. Así que esto es muy importante que nosotros lo sepamos. Prevenir lo malo de lo peor solamente lo va a producir la planificación. Muchas gracias. Quería darles unos consejos, unos tips adicionales a esto, eh, que son muy importantes antes de la sección de preguntas y respuestas. Pero muy importante es que nosotros tengamos en cuenta de que la gente es inteligente. Por lo tanto, no pretendamos que en las respuestas que damos muchas veces, cuando se produce algún reclamo o cuando ya hay una crisis profunda que ha trascendido en lo digital, no debemos de jugar con la inteligencia de las personas. Debemos de aprender a escuchar, nunca involucrarnos en ningún tipo de debate conflictivo. Debemos de reaccionar siempre a tiempo, porque eh, en lo que respecta al tiempo, en la estrategia de gestión de crisis en las redes sociales, lo más importante es que nosotros podamos reaccionar de forma oportuna y a tiempo. Así que muchas gracias y estoy atento a cualquier tipo de inquietud. Luis Carlos. Héctor, muchas gracias. Estaba esperando que terminara para no interrumpirte. Muchos tweets, muchas preguntas, excelente tema y creo que nos has cautivado con estas importantes tips para el manejo de crisis. Antes de hacer las preguntas, y creo que todos están esperando para poder participar del concurso, quisiera preguntarte yo lo siguiente. Tenemos 12 horas de profundización en social media, que es tu curso especializado que se llevará a cabo el 12 de abril virtual en tiempo real desde cualquier lugar del mundo. Correcto. Aparte del manejo de crisis, ¿qué otros temas vamos a mirar y vamos a compartir con tu conocimiento a la audiencia que asista a este curso? Bien, dentro de todos los temas que vamos a ver en el módulo del diplomado en social media, en profundización de crisis, vamos a estar viendo precisamente un tópico, un aspecto que es muy importante, que tiene que ver con la gestión el CRM en digital. Es muy importante esto porque hay una serie de elementos que pueden ser manejados desde el aspecto de la planificación y la gestión de los clientes y del servicio al cliente a través de las redes sociales, que nosotros vamos a estar viendo en este módulo de profundización en social media. Adicional a esto, también vamos a ver dentro del temario todo lo que tiene que ver con el concepto de empresa social y también matriz de una empresa social en todo el aspecto, o sea, una mirada 360 en cómo se comporta una empresa vista desde la perspectiva de lo digital y de la forma en cómo debe de conectarse con clientes que tienen presencia todo el tiempo en las redes sociales. Es decir, cómo nosotros posicionamos nuestra marca, nuestro producto, cómo nosotros interactuamos con nuestros clientes a través de los medios digitales. También todo lo que tiene que ver con las ideas, tácticas e iniciativas de una estrategia de marketing exitoso en social media. También aspectos que tienen de los usuarios, cómo está
correlacionada la psicología de los usuarios en las redes sociales. Estos temas y muchos otros más, y los invito a participar en este módulo o también a modo de curso especializado en profundización en social media, donde vamos a ver todos estos temas, introducción al social CRM, cómo calcular el retorno de la inversión, el ROI, y tuvimos un webinar en febrero sobre este tema, estructura de un equipo de social media, tendencias, casos de éxito, entre otras cosas bastante interesantes. Muchas gracias, Héctor. Ahí le hemos enviado a todos por el chat la información del curso especializado en profundización de social media que se realizará en abril 12. Ya estamos a escasos 6 días, 6, 7 días para tu curso. Así es. Muy bien, Héctor, vamos a las preguntas. Camila, ¿te parece que después de las preguntas formulemos ya el concurso? Me parece perfecto, Luis. Muchas gracias, Nicolás, por la conferencia y todos están atentos a las preguntas. Muy bien. Bien. Te preguntan por Twitter, Claudia Martínez. ¿Se debe borrar el tweet post mal escrito o si por el contrario es una información incorrecta? Muy buena pregunta. Cuando nosotros cometemos algún error en el posteo de contenidos o de piezas de contenidos en las redes sociales, si detectamos rápidamente un error, debemos eliminarlo y postearlo correctamente, porque a veces son errores ortográficos, a veces se nos escapó un enlace que debimos colocar, o escribimos mal el hashtag, o queremos mejorar la fotografía o la imagen que subimos, y en esto no hay ningún tipo de problemas. El problema puede ocurrir cuando nosotros, ya habiendo posteado algo y de repente este contenido resulta ofensivo o responde a un error, independientemente de cualquier tipo que sea, y se produce algo, entonces nosotros debemos de ser lo suficientemente transparentes y eliminar y no eliminarlo de las redes sociales, como muchas personas han hecho. Si hemos cometido un error y, por ejemplo, un usuario nos dice, mire, usted se equivocó y cometió una falta ortográfica, a veces responden de forma ofensiva, ridiculizando el error que hemos cometido, debemos de ser amables y decir gracias por su recomendación y porque errar es de humanos. El hecho de que algunos seamos más humanos que otros, bueno, es un tema ya un poquito más complejo, pero debemos dejar el tweet cuando se produce, cuando se genera ya ese tipo de conflicto para que quede la evidencia de que estamos siendo transparentes. Gracias, Héctor. Siguiente pregunta. ¿Es leal aprovechar el momento de crisis que tenga la competencia en redes sociales? Es completamente, no es leal en el caso de que nosotros lo hagamos de una forma incorrecta. Es decir, si todos estamos compitiendo como empresas en el mundo digital y una empresa falla y comete un error, eso es culpa y problema de esa empresa. Y si yo soy el competidor X y estoy también en ese segmento de mercado, evidentemente que aprovechar la falla de un competidor para posicionarme yo, para vender mejor o para tener un mejor desempeño. Porque yo no produje esa crisis, simplemente estamos todos compitiendo de forma correcta en un mercado libre y la falla de otro, evidentemente que me puede beneficiar a mí, pero no significa que yo sea el que esté produciendo eso. Lo que sí es ilegal, ilegítimo y no es correcto es cuando yo me convierto en parte para agredir o como ha ocurrido en muchas ocasiones que hay empresas que lo han denunciado, que los competidores de una marca determinada pagan a troles o tienen algún tipo de vinculación con personas que están afectando
una marca determinada. Eso sí es ilegítimo, pero el tomar ventaja y aprovecharse del error de otro, para nada. Amalia Torres te pregunta, quisiera que me expliques un poco más qué hacer con los usuarios agitadores. ¿Se pueden bloquear? Hay un momento en que sí se pueden bloquear porque una vez identificada la naturaleza de esos agitadores y una vez que uno identifica entonces que son troles o que responden ya a patrones a patrones en los que están completamente distorsionando la realidad, entonces inclusive todas las plataformas de redes sociales tienen mecanismos de denuncia en donde una marca o un perfil determinado que está siendo afectado por otros puede denunciarlo a Twitter, a Facebook, a Snapchat o a Instagram, cualquiera que sea el canal, puede hacer una denuncia y de esta manera entonces puede, por esa vía, que es la vía ya de la plataforma, ni siquiera la vía de la empresa, entonces detener el efecto de ese daño o de esa agresión. Federico Joegui te pregunta, ¿qué se debería hacer con el calendario de contenidos de la estrategia de social media al momento de producirse una crisis y luego de esta? Evidentemente, toda crisis, toda estrategia de crisis bien diseñada debe de saber, debe de contemplar que al momento de producirse una crisis profunda, entonces se produce una interrupción de alguna manera y entra entonces en funcionamiento la estrategia de gestión de crisis. Es decir, que si yo tengo un calendario y yo tengo ya todo bien establecido de cómo yo voy a postear cada pieza de contenido en cada canal, en digital, a qué hora lo hago y todo esto, cuando se produce una crisis, se interrumpe esto para que entonces entre en funcionamiento este plan de contingencia o este plan de gestión de crisis en redes sociales. Eso es lo que entra en ese momento en funcionamiento. ¿Qué contempla ese plan de crisis? Bueno, lo que ya haya establecido la organización. Inclusive, esa interrupción puede ser parcial porque lo más importante que la empresa debe de saber es que los valores de la marca, los valores de la empresa o el mensaje que se quiere comunicar debe ser lo que se supone debe prevalecer en cualquier momento. Gracias, Nicolás. Hay muchísimas preguntas. El tiempo pues se nos va agotando, pero sin embargo vamos a Claro. hablar dos más. Vamos a pedirte que nos respondan dos preguntas más, pero antes de hacerlas, Ok, por favor, pueden hacer sus preguntas a H. Nicolás Suero. Ese es la cuenta de Twitter de correcto, Nicolás. H. Nicolás Suero, con doble S en Nicolás y Suero. correcto. Y usando la etiqueta numeral Webinars Interlat. Muy De bien, esa manera considero, Nicolás, que podrán seguirla todas las otras personas. correcto. Te preguntan, Elizabeth Lozano, ¿nos puedes recomendar alguna herramienta para poder hacer el monitoreo para las crisis? Claro que sí. Hay muchas herramientas, por ejemplo, de social media, CRM, por ejemplo, para darle seguimiento a las crisis. Por ejemplo, está el caso de Hotspot, está el caso de tú puedes utilizar, por ejemplo, Hootsuite, cualquier herramienta que te permita, por ejemplo, monitoreo en tiempo real te puede ser útil porque lo que necesitamos son insumos, información para poder agregarla a nuestra estrategia o para poder dar respuesta efectiva. Puedes usar keyhole.co, puedes usar Social Bakers, puedes utilizar cualquiera, puedes utilizar TweetReach, cualquiera de estas herramientas que te permitan tener información de forma constante sobre cuáles son los mensajes ofensivos, cuáles son los principales influenciadores, cuáles son las cuentas más activas. Estos insumos te pueden ayudar mucho a que tú puedas hacer un análisis rápido y puedas tener información para dar respuesta oportuna. Gracias, Héctor Nicolás. Estamos ya pronto, después de esta respuesta a la siguiente pregunta, de hacer el concurso Camila.
Luego del concurso estaremos informando más acerca del curso de profundización en social media para las personas que están interesadas y adicionalmente del diplomado de social media que hace parte este curso especializado, módulo que dicta el señor Héctor Nicolás Suero. Te pregunta Patricia González, ¿cuál es la frecuencia de respuesta recomendada a un mensaje con intenciones de desestabilizar la marca? Muy buena pregunta, excelente pregunta. No se recomienda dar muchas respuestas seguidas, aunque esto va a variar mucho porque todo tiene que ver con la naturaleza de la crisis y cuál es el tipo de amenaza que se esté recibiendo. Pero es muy importante que cuando se está gestionando esta crisis, que no nos excedamos en la cantidad de respuesta o en la contundencia o de respuesta que nosotros estemos dando. Es importante que una vez establecido el mensaje que nosotros queremos comunicar, se comunique y ya. Si todavía se siguen produciendo interacciones negativas porque no se ha producido un control por parte de la organización que está siendo afectada, entonces hay otras acciones que se pueden realizar y se le puede seguir dando respuesta dependiendo de qué tan agresiva o qué tanto cambie la dirección de estos reclamos. Pero si continúa de forma insistente el mismo mensaje, entonces es importante que se tome alguna acción o que se convoque a, a estos perfiles que están constantemente agrediendo con mensajes ofensivos o mensajes que están afectando la reputación digital, que se convoque a través de otra plataforma, de otro medio, por mensajería privada, o que se busque la manera de resolver la situación. Pero no es bueno darle respuesta exactamente o de forma precisa a todos los mensajes y a todos los reclamos. Es importante aglutinar o tener, hacer como una especie de análisis de clústeres de esos contenidos y ver cuáles son las diferentes temáticas que están dirigiéndose hacia el tema de crisis en cuestión. Nicolás, muchas gracias por el tema. Muchas gracias a todas las personas que han participado con todas las preguntas, con todos los tweets. Como les mencionaba, no tenemos todo el tiempo para poderla resolver. H. Nicolás Suero es la cuenta de Twitter, numeral Webinars Interland, la etiqueta para seguirlo y pues vernos, Nicolás, en 12 horas en profundización en social media para que nos puedas enriquecer más con todo este conocimiento. Correcto. Muy bien. Gracias, Héctor Nicolás. Nos vemos el 12 de abril. Muchas gracias, Luis Carlos, y gracias a todos. Buena tarde, noche.